Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren contentos, agradecidos, se encuentren en paz y confiando solamente en Dios. El día de hoy ya hemos puesto este tiempo en las manos de Dios, ya le hemos pedido al Espíritu Santo que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos hable, que nos guíe también para poderte compartir la enseñanza del día de hoy. Y también, como siempre es mi oración, de que tú, familia del lugar de su gracia, seas no solamente un oidor, sino también un hacedor de su palabra, porque eso trae bendición. Y en verdad es mi oración de que tú seas bendecido como resultado de ser no solamente un oidor, sino también un hacedor de su palabra. Y le hemos dicho al enemigo también que no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni la vida de mi familia. Amén. Así que si ya estamos listos, creo que esta será una lección breve, pero más que todo quiero que pongamos mucha atención en lo que vamos a aprender, porque créeme que yo también aprendo y de lo que yo aprendo es lo que te comparto. Amén. Para que tú también lo aprendas y puedas compartírselo a otras personas. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 51 en adelante. 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 51 en adelante. Y me vas a disculpar si se me oye un poquito afónico, pero así amanecí el día de hoy. Así que 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 51 en adelante. Y la palabra del Señor dice, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, dice aquí, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Ahora quiero llevarte también a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Y dice la palabra del Señor: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Lo que hemos leído aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 en adelante, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Ahora, en ambas cartas a los tesalonicenses
aquí el tema principal es lo que conocemos y hemos oído como el rapto, o sea, el rapto de la iglesia. Bueno, yo quiero decirte una cosa. Yo no voy a usar la palabra el rapto, sino yo voy a usar la palabra de acuerdo a lo que leemos aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Porque la palabra dice, seremos arrebatados. No dice que seremos raptados, dice que seremos arrebatados. ¿Ok? Aquí en el versículo 17, la palabra usada para cuando dice arrebatados, esta palabra de arrebatados pues viene del arrebatamiento, y esta palabra arrebatamiento en el original, esta palabra es arpagesometa. Arpagesometa es la palabra, pero esta palabra arpagesometa viene de otra palabra que en el original es arpaizo, que significa quitar y significa también arrebatar. ¿Ok? O sea, el término arrebatar no significa, de acuerdo a lo que a su significado y a lo que nos dice, no significa solamente agarrar o tomar con fuerza, sino que además esta palabra de arrebatar en el original nos dice que lleva la acción, ¿ok?, de ser quitados del lugar donde se estaba originalmente. O sea, tú eres quitado, es como si ahorita a ti te arrebatan, ¿verdad? Vas a ser quitado del lugar donde estás. O sea, si estás sentado, si estás acostado, ¿ok?, si estás en la sala, en la cocina, en tu recámara, bueno. Entonces este término o esta palabra lo que nos dice originalmente es de que nosotros vamos a ser quitados del lugar donde se estaba originalmente. Ahora, otra cosa muy importante es que tenemos que saber que la palabra de Dios nunca habla de rapto. O sea, tal palabra y mucho menos la acción ligada a esta palabra que la identifica no existe en la Biblia. Quiero que recuerdes esto, mira. Un rapto no es en esencia lo mismo que un arrebatamiento. Te lo voy a repetir una vez más. Un rapto no es en esencia lo mismo que un arrebatamiento. ¿Ok? Ahora, si vamos a la carta o a la epístola más bien de Judas o de San Judas, ahí en el Nuevo Testamento, antes del libro de Apocalipsis, podemos leer esto para tener una mejor idea de lo que te estoy compartiendo. Ok, si leemos del versículo 17 en adelante, mira lo que dice. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que os decían, déjame quitarle esto así, ok, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencerlos. Qué importante eso, ¿no? O sea, es como decir a los que todavía están entre si creen o no, bueno, pues que Dios nos ayude para poderlos convencer de que vengan a los pies del Señor, que conozcan al Señor. Pero mira lo que dice el versículo 23, y es aquí donde me quiero enfocar en cuanto a una de las definiciones de lo que es arrebatamiento. Mira lo que dice el versículo 23. A otros salvad, fíjate lo que dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, evitarlos que vayan al fuego.
y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, aquí en Judas nos explica que el arrebatamiento es una acción con la intención, y podríamos decir hasta con la única intención de salvar, en tanto que un rapto es lo mismo que un secuestro, porque pues eso es lo que oímos, ¿no? Cuando queremos identificar la palabra rapto, es que pues es que raptaron al vicepresidente, a este ejecutivo de la fábrica. Usamos esa palabra, no tanto ya la palabra secuestrar, sino es el rapto. Por eso aquí en Judas, quiero repetirte esto, nos explica que el arrebatamiento es una acción con la intención de salvar, ¿ok? En tanto que un rapto es lo mismo que un secuestro. Ahora, si vamos a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, nos dice que el mismo Pablo fue arrebatado, no raptado, al tercer. Dice aquí, al tercer cielo. Mira, es más, vamos rapidito ahí para poder entender. 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. 2 de Corintios 12, 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo. Qué interesante cómo identifican a este hombre, ¿no? Un hombre que está en Cristo. Qué bueno que así nos pudieran identificar a nosotros, ¿no? Pues qué bueno que este hermano en Cristo, ¿verdad? Pero dice aquí, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, fue arrebatado, no raptado, al tercer cielo. Ok, ahora volviendo a la palabra rapto, ok. Otra de las definiciones que se le da a esta palabra de rapto, por eso te estoy compartiendo esto para que lo podamos entender bien. Ok, la palabra rapto, de acuerdo al diccionario Word, ok, define la palabra rapto como la retención de una persona en contra de su voluntad. O sea, una persona, ok, la retención de una persona contra su voluntad. En otras palabras, es como si yo te dijera, ¿a cuántas personas, o déjate lo pongo de esta forma, a ti te gustaría que te raptaran? ¿Verdad que no? Ni a mí tampoco, ni a nadie. Por eso la definición que le da a esta palabra de rapto, el diccionario Word, define la palabra como la retención de una persona contra su voluntad. Bueno, volvamos a lo que leímos en 1 de Corintios 15, versículos 51 al 54, y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Ahora, lo que leímos en estos dos libros, en estos dos pasajes, ¿ok? Y para poderlo entender un poco mejor, hay dos etapas en cuanto a la segunda venida de Cristo, ¿ok? Hay dos etapas en cuanto a la segunda venida de Cristo que podemos ver en la Biblia muy claro. O sea, podemos ver estas dos etapas en la Biblia muy claramente. O sea, déjate digo esto, mira, para poderlo entender mejor. Todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento nos dice que la venida del Señor, o sea, su venida será con poder como el Hijo del Hombre. Me gusta cuando usan esta definición, como el Hijo del Hombre, y con la intención, ¿verdad? Él va a venir de acuerdo a lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Nos dice que su venida, ¿ok? La venida del Hijo del Hombre será para reinar y será para gobernar. O sea, una de las definiciones para poder entender esto que se le da
a la descripción de Hijo del Hombre, ¿ok? La encontramos, y cuando te digo la descripción es para poderlo entender mejor, qué quiere decir cuando dice Hijo del Hombre. Lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, y aquí le hacen la descripción al Hijo del Hombre como el vencedor de los poderes del mundo, ¿ok? Daniel 7, capítulo 7, versículo 13, describe al Hijo del Hombre como el vencedor de los poderes del mundo. Ahora te dije que hay dos etapas en cuanto a su segunda venida. Bueno, hay dos versículos en el Nuevo Testamento que nos dice qué es lo que va a pasar cuando el Señor regrese aquí a la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Señor regrese aquí a la tierra? Y quiero llevarte al libro de Zacarías, capítulo 14. Vamos al capítulo 14. Ok, Zacarías, ya te iba a decir Jeremías, imagínate, pero es Zacarías, ok, y es uno ya de los últimos, o podría decir el penúltimo libro en el Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 14, versículo, ¿verdad? Dice, versículo 3 y 4. Mira lo que dice. Zacarías 14, versículos 3 y 4. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y luego dice el versículo 3, dice, vamos a leer el versículo 3 y el 4. Dice, bueno, me vas a disculpar, vamos a leer el versículo 2, ¿ok? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahora mira lo que dice el versículo 3 y el versículo 4 de Zacarías 14. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, mira lo que dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. ¿Ok? Ahora, aquí en Zacarías capítulo 14, versículo 3 y 4, lo que hemos leído, ¿ok?, es lo que nos está diciendo lo que va a pasar cuando Él vuelva. ¿Ok? Pero antes de que esto ocurra, tenemos que entender que el Señor vendrá sobre los cielos y vendrá sobre las nubes por sus santos. O sea, y cuando dice que vendrá por sus santos, es que Él va a venir por nosotros, o sea, los que hemos creído, los que hemos sido puestos aparte. Y lo interesante de esto es que su venida será anunciada con señales. Y quiero llevarte al libro de Mateo, capítulo 24, cuando digo que su venida será anunciada con señales. Mira lo que dice ahí en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, vamos a leer el versículo 27, porque mira lo que dice. Quiero que entendamos esto. Su venida será anunciada con señales. Versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego vamos al versículo 30 y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, dice aquí, del cielo con poder y gran gloria.
Y dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, o sea, a sus santos, ¿verdad? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Qué interesante, porque estos versículos aquí en Mateo 24, 27 y 30 y 31, aquí usa también el término hijo del hombre para poder tener una mejor idea de lo que en verdad es, o el significado que podemos darle cuando se dice hijo del hombre. Ahora, quiero regresar a Primera de Tesalonicenses, okay, lo que habíamos leído al principio, aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer una vez más, okay, los versículos 13 al 18. Ya leímos cómo describe el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Estas llamadas señales. Bueno, mira lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo creo que tanto tú como yo creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, descenderá, dice aquí, descenderá del cielo, ¿ok? Y los muertos resucitarán primero. Pero mira lo interesante, por eso al principio cuando hablábamos de la diferencia entre el rapto y el arrebatamiento, mira lo que dice aquí, ok, el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y luego mira lo que dice: en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Por eso, cuando te hablaba hace un momento en cuanto a las 2 etapas de la segunda venida del Señor, ¿ok? Aquí vemos lo que va a pasar. Dice el versículo 17, ¿ok? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor va a estar en el aire. Nosotros, sus santos, o como dice, de acuerdo al versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice que vamos a ser arrebatados. ¿Y cuál fue la definición que le dimos a la palabra de arrebatar? Pues significa que vamos a ser agarrados, si lo puedo decir de esta forma, vamos a ser tomados, vamos a ser llevados con fuerza, ¿ok? O también podemos decir que vamos a ser quitados del lugar en donde estábamos originalmente. Por eso quise usar la palabra arrebatamiento y no la palabra rapto. Ok, ahora, la próxima semana vamos a hablar en cuanto a la palabra misterio que encontramos ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. A ver, vamos rapidito ahí a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Mira lo que dice el versículo 51. Dice: he aquí os digo un misterio. Y a mí me llamó la atención, esta palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra misterio? ¿O qué es lo que nos quieren decir
con esta palabra misterio. Bueno, eso va a ser para nuestro próximo estudio, de acuerdo a la palabra misterio que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Y también vamos a hablar en cuanto a las 7 verdades que encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Como dicen por ahí, pues la cosa se va a poner buena, pero espero que el día de hoy hayas aprendido algo que puedas compartir, algo que puedas meditar, algo en lo cual puedas estudiar, porque nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que hemos creído, los que nos consideramos o somos más bien unos santos, y quiero que no se malinterprete esta palabra cuando decimos que somos santos, porque en verdad somos santos, porque cuando el Señor nos escogió, cuando el Señor nos sacó del lugar donde nos sacó, cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, en ese día el Señor nos quitó, nos sacó del lugar donde estábamos y nos apartó. Siempre acuérdate que la palabra santo quiere decir puesto aparte. Es una de las mejores definiciones que yo le puedo dar a esta palabra. Por eso cuando decimos que somos santos, no es que seamos santos como se les ha conocido en la iglesia moderna, sino que más bien nosotros hemos sido puestos aparte con un plan y con un propósito que el Señor nos ha dado. Y cuando Él nos puso aparte, también nos puso aparte para que le adoremos, para que le alabemos, para que le sirvamos. Entonces nosotros que somos, ¿verdad?, esos santos, bueno, pues de acuerdo a como decía aquí en 1 Tesalonicenses, vamos a ser arrebatados. Recuérdalo, vamos a ser arrebatados, no vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados. Así que para nuestro próximo estudio, pues como vuelvo y te lo repito, vamos a estudiar en cuanto a la palabra misterio y también en cuanto a las 7 verdades que encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Así que si tienes a alguien ahí a tu lado, dale una sonrisa y dile, ok, ¿aprendiste algo? Y si te dice que no, pues me das el número de teléfono y yo le llamo, ¿ok? Bueno, dale una sonrisa y dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, espero que el día de hoy hayan aprendido algo y sigamos orando para que ya pronto podamos estar reunidos, para que ya pronto nos podamos ver. Los extraño y en verdad estoy a la expectativa de que esto ya va a ser muy pronto. Así que el Señor me los bendiga y nos estaremos escuchando este próximo domingo. Que Dios los guarde. Bendiciones.